anunciante, una iglesia que pueda bendecir a la sociedad. Permítame en esta mañana colocar un texto bíblico que nos puede servir de arranque el día de hoy para esta enseñanza. Y lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 6, en el versículo 11 al 13. Leo para ustedes la Santa Escritura y dice la palabra de Dios: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré, con la tierra. Este pasaje bíblico del libro de Génesis, aquí en el capítulo 6, nos sirve para dar un buen comienzo, a manera de que podamos empezar a reflexionar sobre lo que es la violencia en la tierra. Yo creo que la violencia es un fenómeno humano que ha golpeado a la humanidad en todos los tiempos. De una manera temprana, en el libro del Génesis, el narrador comienza a describirnos un hecho histórico, un hecho que acontece casi en los inicios de la humanidad según el texto bíblico. Y uno de los registros que es más antiguo que podemos tener, como es el caso de Génesis capítulo 6, empezamos a darnos cuenta que ya en los inicios de esto empezó a haber violencia. Pero déjame decirte algo más, y es que la violencia es una manifestación de poder. Es una manifestación de poder que es desencadenada por el deseo egoísta del ser internamente, ese egoísmo que tiene el ser, ese sentimiento egoísta del ser, de tener, de poder. El ser humano quiere tener, quiere poder, cada vez más quiere más. Y entre más tiene poder, quiere más poder. Entre más tiene fuerza, quiere más. Y oprime al débil y se enseñorea sobre el débil, destruyéndolo. Quiere tener más poder, quiere tener más fuerza, quiere ser más que el otro. La violencia no es algo que se ejercite en el vacío. La violencia es algo que se ejercita sobre el otro y sobre las otras cosas. Así que no puede existir violencia si no hay quien sea violentado. La violencia es algo que se administra sobre el otro. La violencia es algo que se recibe sobre las cosas. Los profetas del antiguo Israel son tan sensibles a la corrupción del poder, a esa corrupción del poder que engendra injusticia, que engendra pobreza, que engendra más violencia entre iguales. Y usted va a encontrar que los profetas mayores, los menores, son denunciantes de la violencia, de las injusticias. Pero vamos en esta mañana a mirar dónde subyace ese origen de la violencia, dónde comienza. Porque una sociedad se llena de violencia, porque una sociedad comienza a degradarse y se levanta el uno contra el otro. ¿Por qué es bueno hablar de esto? Porque nuestro país está teniendo salpicaduras de violencia que están llevándonos a una catástrofe. Las noticias dicen que el 40% de las estaciones de los CAI en Bogotá fueron destruidos. Y esto, déjeme decirles que no es otra cosa más que generar mucha más violencia. Violencia engendra violencia. Sin esos cuidados que muchas comunidades tenían, ¿sabe qué va a ocurrir? Otros van a tomar partida de esto y nos va a afectar de una manera estrepitosa. De tal forma que vamos a echar un vistazo al libro de Amós en el capítulo 5 y vamos a revisar el versículo 7, vamos a revisar el versículo 10 al 12 y vamos a empezar a mirar cómo es que se gesta todos estos procesos de violencia y vamos a hacerlo desde un paradigma bíblico
Vamos a mirarlo desde la palabra que denuncian los profetas de antaño. Desde ahí vamos a empezar a hacer una revisión de todo esto. Leo para ustedes en Amós capítulo 5, versículo 7, y luego saltamos al versículo 10 y vamos hasta el 12, donde dice la Escritura. Verso 7. Y los que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra. Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Versículo 11 del capítulo 5 de Amós dice: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de la carga del trigo, edificasteis casa de piedras labradas, mas no las habitasteis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, y que afligisteis al justo y recibisteis cohecho, y en los tribunales hacéis perder la causa de los pobres. Qué palabra tan denunciante y fuerte la del profeta en este texto bíblico que nos pone a reflexionar en esta mañana. Cuando el poder orientado para proteger al débil se pervierte en violencia contra ese poder, según el texto, comienza a generar injusticias, desproporción, genera impunidad, carencia, y surge a veces otra violencia en respuesta de este rechazo. La primera violencia que se empieza a generar dentro de una sociedad, según la denuncia de los profetas, es que no es solamente el profeta Amós, Jeremías, Isaías, también hacen la misma denuncia de violencia. Hay una primera violencia, y es aquella violencia que es producto de la desmesura del poder. Es una violencia que empieza a engendrar en una sociedad o en un contexto, empieza a generar estados de injusticia, estados de desórdenes en las relaciones sociales. Y cuando esto ocurre, hay otras leyes que sirven para venir a restablecer la justicia. Por ejemplo, hay leyes que deben de levantarse para que esa injusticia primaria, ese modelo de violencia que se da en injusticia primaria, pueda ser nuevamente recuperada. Y es así como ocurre que existan las leyes de castigo, de multas, de indemnizaciones, etc. Y estoy hablando de esa primera violencia. Es cuando el que tiene el poder, pero hablo del poder económico, hablo del poder adquisitivo, del fuerte, del que tiene los medios, aflige al débil, daña al débil, oprime al débil, a la clase menos privilegiada de la sociedad. Déjame decirte, estos sistemas de violencia no son nuevos. El profeta Amós está haciendo denuncia porque los ricos, los fuertes, los poderosos afligen al débil y lo subyugan y lo esclavizan, y aún lo ponen a trabajar por salarios de hambre. Y esto genera destrucción. Esto genera una violencia que aflige, que daña, que mata, que destruye, y que destruye de una manera fuerte. Esa es la denuncia que está haciendo el profeta Amós. Una primera violencia entonces es la desmesura del poder, y el resultado buscado es que es el retorno. Lo que se busca con estas leyes entonces que se dictan como castigos, multas e indemnizaciones es que se vuelva a restablecer el estado normal de las relaciones sociales en determinada comunidad. Pero ahora bien, este ejercicio de la justicia restauradora se expresa como una forma de poder que se le dan a los gobernantes. En el caso del profeta Amós, es el poder que se le da a los reyes, al juez, a todo aquel que administra la justicia. Tiene poder, y tiene un poder jurídico, tiene un poder judicial. ¿Para qué? Para hacer que otra vez las relaciones se restablezcan y haya
una buena conformidad dentro de la sociedad. Pero aquí pasa una siguiente, y aquí va a surgir un siguiente modelo de violencia. El primer modelo, y quiero que lo tenga claro, inicia cuando el que tiene el poder, por su egoísmo y por su deseo de querer tener más poder, aflige al débil, oprime al débil, y eso crea desigualdades que son un modelo de violencia, por las cuales tienen que haber leyes que regulen, y esas leyes hagan que vuelva el Estado a la normalidad y que las relaciones sociales puedan ser de manera que la gente pueda convivir dentro de un mismo espacio geográfico. Esta es la denuncia del profeta Amós. Pero ¿sabe una cosa? Es fácil que este poder que puede suministrar leyes, este poder que puede dictar algunos castigos, este poder de justicia que está para restablecer, es fácil que este poder se degenere y que se haga opresor, y que este poder termine protegiendo a los poderosos, a los que tienen el poder económico, a los que tienen la fuerza. Es posible que este poder se degenere y se una a estos gestores de violencia primaria en injusticia. En otras palabras, quien tiene el poder adquisitivo compra al que tiene el poder de impartir justicia sobre los que tienen poder adquisitivo y sobre los que no lo tienen. Y cuando se junta estos primeros opresores que tienen el poder económico junto con la justicia que es comprada, entonces se genera un segundo nivel de violencia sobre una sociedad que oprime. Y es cuando el justo y es cuando el que imparte justicia se degenera. Y es contra ellos que va la palabra de Dios fuerte con los profetas. Porque este tipo de injusticia es mucho más bárbara que cuando un ser humano es injusto contra otro ser humano. El caso de Caín y Abel. ¿Por qué? Porque quien tiene el poder para impartir justicia, cuando se corrompe, entonces la pregunta es: ¿quién aboga por el que no tiene? ¿Quién aboga por la viuda, por el desamparado, por el necesitado? ¿Quién restablece los derechos en medio de una sociedad? Y ahí está la palabra de Dios en contra de ellos. Es lo que dice el profeta Amós en el capítulo 5. Dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, y sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder la causa del pobre. Porque cuando un pobre gime, cuando un pobre reclama sus derechos, el poderoso compra la justicia y la justicia se degenera. Entonces, ¿quién aboga por el pobre? Contra esto se levantaban los profetas de la época anterior y eran denunciantes sociales de pecado que afectaban la sociedad, que la degeneraban, que la dañaban y que las sumergían en contextos de violencia atroz que no llevaba más que un derramamiento de sangre y de aflicción. Así que cuando estos gestores de poder, cuando estos gestores de justicia, son unidos al primer gestor de violencia, que son los que tienen el poder de hacer lo recto, pero que están dañando al débil y al oprimido. Esta es la segunda violencia. La violencia que apoya a la primera y deja al oprimido totalmente indefenso. Deja al oprimido totalmente vulnerable, sin que alguien pueda impartir justicia y hacer algo por cada uno de ellos. El problema, estimado hermano, amigo que me estás escuchando en esta mañana, el problema es serio. Porque esas denuncias que están ocurriendo allá siglos atrás, antes de Cristo, y estas denuncias proféticas, parece que esos sistemas de violencia no se han erradicado de nuestra sociedad moderna. Hoy se recrudecen más. Y es allí donde tiene que estar la voz profética de la iglesia. La iglesia no debe ser un elemento que se mezcla con la política, pero sí debe ser un elemento que vigila la política.
Debe ser un elemento que vigila la justicia y que, como el ejemplo de los profetas, denuncia el pecado y la injusticia, porque siempre la iglesia tiene que estar en la tierra para impartir justicia, para impartir el bien, para abogar por el pobre, por el débil, por el que no tiene. De lo cual dijo Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo y más grande mandamiento. Allí la iglesia tiene que mantener coherencia. Allí la iglesia tiene que mantener su poder. Es allí donde se puede manifestar el reino de Dios en la tierra. La gente está confundida. La gente cree que el reino es el carro del año. La gente cree que el reino es una buena casa. Tenemos que traer reino. Tienes que ponerte tu mejor saco. Tienes que ponerte tu mejor corbata, tu vestido más caro. Eso no es reino, iglesia. El reino comienza cuando la iglesia vigila la injusticia en la tierra y trae la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios lleva a que una sociedad pueda convivir en paz. Es eso lo que le hace falta a nuestra amada Colombia. Es allí donde la iglesia tiene que ser garante. La iglesia, estamos dormidos, iglesia. Nos hemos quedado encerrados entre muros. El profeta salía de los muros, se paraba en la plaza y le hablaba al poder. Le hablaba con verdad, le hablaba con franqueza. Se necesitan líderes que puedan mirar a la burocracia y hablarles con verdad y con justicia. Que denuncien la maldad, que denuncien el pecado que hace que la tierra hierva y que hace que la tierra cada vez se consuma. Es triste ver tantos jóvenes universitarios, escolares, qué sé yo, tanta gente destruyendo, quemando, vandalizando. Puede ser que haya una causa o no. Puede ser que ellos crean que es la forma o no. Lo que nos está mostrando esto es que hay un primer elemento de violencia. Y es cuando el que tiene el poder aflige al pobre y lo destruye. Pero lo peor está cuando el que tiene el poder de la justicia en sus manos se une a ese primer elemento de violencia y juntos oprimen la causa del pobre y ya no hay quien lo defienda. Entonces allí es donde Dios necesita al profeta. El problema es serio. Y yo creo que este problema se puede entenderlo mejor con el proverbio sobre la sal. ¿Recuerdas el proverbio sobre la sal? Dice: si la sal se desvaneciera, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada la comida? En otras palabras, este proverbio, si lo contextualizamos y le hacemos una relectura correcta, lo que está diciendo Jesús es: si la justicia se vuelve injusta, ¿con qué se podrá hacer justicia? Si la iglesia se duerme, si la iglesia se corrompe, si la iglesia se vuelve un motivo de alimento del ego de unos cuantos showmen, entonces ¿quién puede denunciar? ¿Quién puede brindar esperanza? ¿Quién puede brindarle aliento a aquel que no lo tiene? Iglesia, tenemos un compromiso con la humanidad. Y Jesús dijo que somos la sal. La sal da sabor, la sal trae justicia, la sal hace que nuevamente los sistemas injustos puedan volverse justos de una manera denunciante de la maldad en la tierra. La iglesia tiene que aterrizar con un pensamiento más acorde al pensamiento de Dios. ¿Cuáles son las intenciones de Dios para este mundo? Lo que Dios quiere traer sobre esta tierra es verdad. Lo que Dios quiere traer sobre esta tierra es justicia. Lo que Dios quiere traer sobre esta tierra es belleza. Y la iglesia tiene que ser garante de que la justicia, de que la verdad y que la belleza de Dios pueda verse en medio nuestro. Pero también vemos la palabra crítica de los profetas. Los profetas de Israel atacaron quizás con más crudeza toda esta injusticia, pero la injusticia de la justicia. Los profetas no atacan esa justicia que de pronto alguien que le quita una vaquita al otro, no. Porque para eso hay una justicia que está encargada de ser garante de que esa justicia del que le quita al otro se dé. Pero si ella se destruye, si esa justicia se daña por dentro, si se hace insípida esa sal, ¿quién puede hacerlo? Por eso cuando usted lee el libro de Amós, el centro del libro va en contra del rey,
de los que tienen la justicia en sus manos, pero sin embargo no la hacen. Y esa segunda violencia es la que el profeta critica. Critica a los ricos por oprimir a los débiles, pero más se detiene en reclamar el ejercicio de la justicia de aquellos que tienen la función de ejercer la justicia y de impartir paz y equidad en medio de la tierra. El libro de Amós, su mayor crítica se encuentra basada en esa segunda violencia, la no práctica de la justicia salvadora. En eso se encuentra anclado ese primer libro de Amós. Allí cuando lo leíamos en el capítulo 5, versículos 7, 10 al 12, allí es donde está el centro del mensaje profético del profeta Amós. Por ello, en vez de hacer fiestas religiosas y sacrificios, ¿sabe qué reclama Yahvé al pueblo de Israel? Dice que fluya juicio como agua y la justicia como un torrente inagotable. Eso lo registra en el versículo 24 del capítulo 5. No es tanta fiesta, no es tanta liturgia, no es tanta celebración, es que fluya la justicia como agua, como ríos, en medio de un país que se ha vuelto injusto. Así que la profecía está dirigida a quienes tienen la función de administrar justicia en favor de los desválidos, que son objeto de violencia, pero que no tiene quien los pueda redimir. ¿Por qué? Porque la justicia se ha vuelto degenerada, corrupta y se vuelve opresora. Y está a favor de los poderosos que infringen la primera violencia en medio de una sociedad. Parece ser que este libro de Amós estuviese profetizando no tanto de siglos atrás, sino que parece que esta profecía fuese actual para nuestro tiempo el día de hoy. Por ello entonces, permíteme, porque quiero hablar de 5 niveles de violencia que se producen a partir de esto. Estoy en el segundo. Así que por ello, dice el Señor, en vez de fiestas, ¿sabe qué es lo que quiero? Y lo que está diciendo la profecía está dirigida a que se pueda administrar justicia. Y que se administre justicia en favor del desválido, del que es objeto de esa violencia opresora por causa del poderoso. Pero mire, a partir de esto hay algo que nos resulta también claro. Y es que esos actores de la primera violencia se juntan, se unen, se sumen a los de la segunda violencia. Y son a quienes las palabras del libro de Isaías dicen que sobornan, que llevan regalo a los jueces y que no dejan que el pleito de la viuda llegue hasta ellos. Usted puede encontrar parte de esto ahí en Isaías, en el libro, cuando usted lo ve en el capítulo 1, versículo 23. Pero déjeme leerle algo más. Dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 23, del texto en mención, dice: tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: ahí tomaré satisfacción de mis enemigos. Me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, entonces te llamarán ciudad fiel. Yo me pregunto, ¿cuántas mujeres, cuántas viudas que no tienen quien la defienda? Quizás ya hace mucho rato ganaron un caso en el juzgado y están esperando un juez que ejecute sentencia y solamente haga el desembolso del dinero. Y esto no ocurre porque muchas veces el problema está en cuánto dinero me vas a dar para yo poderte entregar para yo poderte entregar ese dinero que está a tu favor. Eso es injusticia, eso es crueldad.
No hay quien haga lo recto. Nuestra sociedad está hundida y necesita de parte de Dios para que Dios haga algo en medio de la opresión que estamos viviendo. Así que a partir de esto, cuando el profeta se vuelve un denunciante de todos estos aspectos que afectan la sociedad, contra el rico opresor, contra el juez que se degenera, entonces se une la primera violencia y la segunda violencia y generan una tercera violencia. Y ya tú sabes contra quién viene esa tercera violencia. Esa tercera violencia surge contra el denunciante, contra esa fuerza que quiere ser represiva en cuanto a la justicia primaria y secundaria. Tremenda situación. Así que la violencia contra el profeta es ejercida. Y es ejercida por los que tienen el poder económico, legal y religioso. Porque no les sirve lo que el profeta denuncia. Porque les hace daño lo que el profeta denuncia. Y es entonces cuando el sacerdote Amasías reprime a Amós diciéndole, ahí en el capítulo 7 versículo 12 le dice: vete vidente, huye a la tierra de Judá, no profetices más en Israel, porque no le sirve. Para él el profeta es un estorbo, porque no puede seguir con sus injusticias en medio del país. Pero dice también en el versículo 15 del 7, dice: no profeticéis contra Israel, no vaticinéis contra la casa de Isaac. Esta frase nos indica claramente que los actores de la primera y de esa segunda violencia son los mismos que están unidos. Lo que Amós predicaba contra la opresión económica, a ellos les molesta porque les señala la llaga, les señala el mal que los carcome, porque señala el agua cloacal que hay dentro de una ciudad dentro de una sociedad que corrompe y que no produce justicia. Eso es lo que está haciendo el profeta en ese momento. Así que a ellos les fastidia. Lo que Amós predicaba contra la opresión económica, a ellos les molesta. También le molesta a la clase dirigente, responsable global de la justicia, pero que no la imparten. Así que la reprensión del profeta es otra forma de violencia que podríamos llamar una tercera violencia. Así que hasta este momento he hablado de 3 formas de violencia y quiero que esta palabra quede guardada en nuestro corazón en esta mañana, que podamos ser sabios en cuanto a lo que la Biblia nos ilumina de cómo se propaga la violencia en medio de nuestro país. Ahora entonces vemos al profeta que sale a defender al oprimido, pero que es reprimido por aquellos que deben de usar el poder para traer justicia, para traer equidad dentro de una sociedad que está siendo vulnerada. Y aquí es donde viene un cuarto lugar de injusticia. Y es una justicia que representa a la violencia primaria. Es una violencia que surge como una respuesta a la violencia primaria y la violencia secundaria y va unida a esa tercera violencia. A ver, permítame y me explico. Y quiero decirlo de esta manera. El que tiene el poder crea injusticia. Compra a la justicia que debe de intervenir y hacer que el que tiene el poder no se monte sobre el débil. Así que se unen los dos. Aparece un profeta que es denunciante, un actor social. ¿Cuántos actores sociales que podríamos decir que son profetas sociales han denunciado? Están muriendo al sur del país. Todo el que se levanta allá en el Chocó y denuncia. ¿Cuántos líderes sociales no están afectando, no están matando en nuestro país? Pero parece que la iglesia está ensimismada en las 4 paredes y no ve lo que ocurre allá afuera. Ahí es donde tenemos que hacer intervención. Entonces, esta primera violencia, unida a la injusticia, más la violencia que se da contra el profeta, hace que haya una reacción social, una reacción del pueblo. Y esa reacción del pueblo es porque no soporta más, porque tiene que buscar una forma de liberarse, porque tiene que buscar una forma de poder sacarse de encima lo que unos pocos le imponen, y allí se genera una cuarta violencia. Pero es una cuarta violencia que yo puedo decir que no es violencia, que no es mala, sino que hace parte de un elemento como respuesta
a esa violencia que se imprime sobre el pueblo y es la forma de buscar libertad. Podríamos decirlo de esta manera. Cuando llegó la época de la conquista y llega la campaña libertadora, lo que hicieron las comunidades en América, en Hispanoamérica, lo que hicieron las comunidades aquí en Latinoamérica fue levantarse contra la opresión española que los subyugaba y los esclavizaba. Entonces se da esa cuarta violencia, pero es una violencia que se da como un proceso de liberación que le llamamos cuarta violencia. Y si de pronto sí, usted puede decir, pastor, ¿es un proceso violento? Claro que sí, porque cuando el pueblo entonces no aguanta más los vejámenes y se levanta contra todos estos sistemas, se da un proceso violento. Y ahí es donde ya no hay alternativas pacíficas. Es una expresión del derecho de los oprimidos, una expresión a luchar por la vida, una expresión a luchar por la justicia. Todos los pueblos oprimidos, colonizados, en algún momento forzaron por ser liberados de la opresión y de la injusticia que los conquistadores trajeron sobre ellos, de que los conquistadores imponían sobre ellos, y era para tratar de liberarse, para tratar de independizarse y tener una sociedad mucho más equitativa. Pero también es verdad que estos procesos de liberación nunca en nuestra sociedad han sido fáciles. Siempre han generado derramamiento de sangre, sino que de pronto estuvieron signados por una respuesta violenta en contra de los opresores, en contra de los que tenían que impartir la justicia. Y por último tenemos la reprensión política, la reprensión militar, económica y hasta una reprensión ideológica. Y esa es la otra expresión de lo que nosotros llamamos una tercera violencia. Permítame y me explico. La tercera violencia surge del profeta que ve las injusticias y sienta su voz de protesta contra los jueces injustos. Entonces, los poderosos y los jueces injustos se unen y se vienen contra el profeta. El pueblo se levanta a reclamar sus derechos y a partir de allí, de esa cuarta violencia, surge una quinta. Y es cuando despliegan todo el poder militar. Es cuando se despliega todo el poder bélico que hay, ¿sí?, para tratar de reprimir al pueblo y que el pueblo no pueda liberarse de la opresión y de la esclavitud que está allí. Entonces eso es equivalente a reprensión, igual que la voz profética, pero que reclama justicia a través de la palabra. La voz profética, pero es la que reprime todo el proceso de liberación. Esa quinta violencia es aquella que no quiere permitir que el pueblo sea liberado, que el pueblo sea liberado de todo aquel modelo de injusticia. Yo creo que hasta este momento hemos visto los 5 modelos de expresiones de violencia. Primero vimos la violencia del opresor, la de la justicia pervertida, del que reprime al profeta, que reclama justicia, y de algunos procesos de liberación por aquellos que se sienten oprimidos. Y allí es cuando se levanta esa quinta que acabamos de hablar. Y es la última, que equivale a una tercera violencia. Ambas son represoras, tanto la tercera como la quinta. ¿Por qué? Porque ellas buscan, como la tercera como la quinta, porque la tercera busca el beneficio para la sociedad. La quinta busca mantener el sistema como está a través del poder militar. Pero ya para dar un cierre en esta mañana, bien hermoso, yo quiero que vayamos al inicio, por donde comenzamos, al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 11 al 13. Allí creo que hay una enseñanza para todos nosotros, porque quiero irme por donde empecé. Libro de Génesis, capítulo 6. Ahí en el versículo 11, si usted lo tiene en casa, léalo conmigo. Dice la Escritura en Génesis, capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios pues a Noé: he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Lanzo una pregunta para ir
englobando nuestro cierre aquí. Lanzo una pregunta, porque cabe preguntarnos después de leer este texto. ¿Se refiere el texto a toda la gente? ¿Se refiere ese texto a cualquier tipo de violencia? Si de pronto usted mira bien la redacción actual del libro de Génesis, y es aquí donde quiero que preste atención. Yo sé que esto de pronto no sé cómo va a caer en tus oídos, pero yo quiero que tú prestes atención a esto. Porque aquí se mira bien, si miramos bien esa redacción actual del libro de Génesis, en el capítulo 6 que estamos leyendo, la destrucción de la humanidad pervertida por la justicia, solamente aquí usted va a encontrar que es por aquella que hace mención aparentemente global de la expresión de la violencia, sino que aquí en especial hay un pequeño relato que es colocado intencionalmente al inicio de Génesis capítulo 6, el versículo 1 y 4. Y cuando leemos detalladamente el versículo 1 y 4, nos damos cuenta que no es que toda la tierra sea violenta, sino que aquí se ha pervertido tanto la justicia del poderoso y el encargado de impartir justicia, que ha llenado la tierra de violencia. Vaya conmigo nuevamente a Génesis capítulo 6. Y pido a Dios que nos ilumine en el texto bíblico. Texto bíblico que muchos lo observan de una manera, no quiero decirlo, pero lo observan de una manera muy mitológica. ¿Y en qué aspecto digo que es de una manera muy mitológica? Porque cuando hablan de estos gigantes que están al principio, dice que son extraterrestres, que son ángeles que vinieron a tener sexo con mujeres en la tierra. Y eso no hace mención al texto bíblico. Y entonces hablan de los anaquitas y una cantidad de cosas allí. Historias que no son así. Recuerde que este libro habla de la historia de la humanidad, de la intervención de Dios en la humanidad. Y mire lo que dice el versículo 1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijas, estos fueron los valientes que desde la antigüedad eran varones de renombre. Y inmediatamente, si usted sigue leyendo, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿A qué está haciendo referencia? Porque cuando leemos el Génesis 6 desde el versículo 11, si Dios destruye la tierra, ¿pero a causa de qué? Y yo creo que no podemos obviar los versículos 1 y 4, porque yo creo que está antepuesta. Y que este texto antepuesto está allí con mucha coherencia para que entendamos lo que está ocurriendo. Más después de haberte explicado estos elementos de violencia, ya tenemos entonces un fermento para poder hacer una mejor interpretación al texto bíblico a partir de aquí. Y aquí se constata la presencia en la tierra de seres que no son comunes. Dice el texto bíblico: gigantes, famosos por cualquiera de quizás de estas tres cualidades que describe el texto bíblico, ¿sí? Y dice aquí que eran gigantes, que eran famosos, que no representan a la humanidad de una manera total, sino es que es un grupo. Son seres poderosos. Son sujetos de renombre, y dice héroes prácticamente, para ser tales, que tuvieron que ser, en la representación del redactor del capítulo 6, o conquistadores, o quizás hacedores de grandes obras con el trabajo forzado a los débiles. Esos gigantes reprimían al débil. De eso es lo que veo. Y tú dices: pastor, pero ¿cómo llegas a esa conclusión? Si tú vas unos textos más adelante, y Dios permita poder ampliar el mensaje más, si tú vas unos textos más adelante y llegas al capítulo 11, cuando habla de la torre de Babel, ¿por qué es que la torre de Babel, Dios confunde sus lenguas? ¿Qué es lo que hay allí? Cuando tú estudias
el libro del Génesis, desde allá, desde su contexto de lo que está pasando, tú te das cuenta que las ciudades-estados querían construirse y hacerse renombre. Así que cuando tú vas al capítulo 11, que está la Torre de Babel, son unos cuantos poderosos que oprimen al débil y los obligan a construir torres para hacerse un propio nombre. Gente de renombre. Así que son seres que tuvieron que ser, en la representación del redactor en Génesis capítulo 6, conquistadores o hacedores de grandes obras con el trabajo forzado. Forzaban al débil y traían violencia ya desde una manera temprana por ese derecho, por ese deseo egoísta de poder y de siempre querer tener más. Ahora, cuando la justicia se pervierte, toda la humanidad es afectada. Y eso es lo que quiero dejar en tu mente, estimado hermano. Usted y yo como iglesia tenemos que despertar, tenemos que ser una iglesia más despierta. La próxima ocasión que tú tengas que llegar a la urna para colocar a los que imparten justicia, tú no puedes dejarte mover por compra de puestos, de salarios, por adobes para construcción, por tejas para construcción, porque a partir de colocar al injusto en la silla de quien imparte justicia, ¿quién te dará justicia al día de mañana? La iglesia tiene que despertar. Tú no tienes que ver tu problema inmediato, tienes que empezar a ver todo lo que hay alrededor de un voto que tú colocas en una urna de aquí en adelante. Y allí tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Y como iglesia hay que empezar a orar por hombres que lleguen al poder, que tengan corazón justo, que quieran impartir justicia, que no se unan al poder para destruir al pobre, para destruir al desvalido, al que no tiene quien lo defienda. La iglesia tiene que denunciar las atrocidades, no uniéndose al poder para alcanzar el poder, no uniéndose al injusto para alcanzar el poder, sino como la voz profética que denuncia, que vigila, que cuida, que agrega valores a una sociedad que está gimiendo, porque cada vez son más los impuestos, mucho más la falta de poder tener valor adquisitivo en algo. No se puede. El pueblo gime, el himno nacional sigue vigente. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Y yo te pregunto hoy en el año 2020, siglo XXI, iglesia, hermano que me ves, que me escuchas, ¿comprendes la palabra del que murió en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Comprendes que el que murió en la cruz, digo, yo soy la verdad, yo soy el camino. En las palabras del que murió en la cruz dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Las palabras del que murió en la cruz no es quitarle al que no tiene. Las palabras del que murió en la cruz es, ni yo te condeno, vete y no peque más, te doy una oportunidad, cambia tu vida, transforma tu vida. Las palabras del que murió en la cruz es decirle al que no tiene vista, ¿qué quieres que haga por ti? Sanar su visión, darle vista al ciego, darle oídos al que no puede escuchar. Las palabras del que murió en la cruz es socorrer al que no tiene. Las palabras del que murió en la cruz es denles de comer a la multitud, es multiplicación de los panes, porque Él está interesado en aquel que tiene necesidades. Yo creo que esta palabra es para nosotros en esta mañana. Así que cuando la justicia se pervierte, la humanidad es afectada. Por eso los profetas, hermanos, son tan sensibles a la violencia social, económica, legal, a la política, a la violencia militar, a la violencia ideológica, al sufrimiento del más débil. ¿Cómo nos encontramos nosotros en esta mañana? Recordemos entonces las palabras de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada la tierra? Lo peor que puede ocurrir es que la voz del profeta se muera. Lo peor que puede ocurrir es que la iglesia de Jesucristo pierda su incidencia en la tierra, que pierda su justicia, que pierda la equidad, que pierda su verdad. Y es que Jesús ama al ser humano y quiere que usted tenga un buen vivir en este tiempo. Que Dios nos ayude en esta mañana. Quiero orar por ti en esta mañana. Oremos por nuestra amada Colombia, para que nuevamente nuestro país pueda encontrar el retorno a las buenas costumbres,
para que nuevamente nuestro país pueda recobrar esa libertad tan anhelada y que no sean alentados a hacer más violencia por los que quieren destruir, sino que sencillamente Dios intervenga. Y por eso es que la Escritura nos llama a orar por los que están en eminencia para que podamos vivir reposadamente, dice la Escritura. Es necesario que la iglesia pueda hacer intervención con su palabra, con su comportamiento, con su oración, impartiendo esa justicia que viene desde aquí, desde los primeros cimientos, desde el hogar, que es nuestro primer universo simbólico, donde se forman los hombres del mañana. Los delincuentes del mañana no se forman en la calle. Los hombres de bien, de justicia del mañana no se forman en la calle, se forman desde el núcleo familiar. Desde allí debemos de empezar como iglesia a formar gente de bien, gente que ame a Dios, gente que ame las buenas costumbres. Nuestros mejores gobernantes no son los que están en el poder. Nuestros mejores gobernantes son los que se están levantando hoy en las cunas de la familia colombiana. Si oramos a Dios y los formamos con bienestar, ellos regirán nuestro país con justicia, con amor, con misericordia, sobre todo con justicia. Orémosle a Dios en esta mañana, que podamos reflexionar en esta palabra, que podamos ser bendecidos con el amor de Jesús en esta mañana de una manera poderosa. Tú que estás ahí en casa, que has estado hasta el final, orémosle a Dios, que su palabra se avive en nuestros corazones el día de hoy. Padre Dios, he predicado tu palabra en esta mañana. Y quizás muchos de los que están aquí pueden decir el día de hoy, ¿cómo yo puedo impartir justicia? ¿Cómo yo, si soy un ciudadano de a pie, si soy un peatón más en la vía pública, cómo puedo yo? Yo creo, Dios, que desde nuestras costumbres, yo creo, Dios, que desde nuestro comportamiento, desde nuestro lenguaje, yo creo, Dios, que modelando la vida de Jesús en nosotros, cuando podamos impactar nuestra comunidad con nuestro comportamiento y el mundo entero pueda ver la gloria de Dios a través de la iglesia, como la iglesia en Antioquía, que fue llamada por primera vez cristianos porque decían que eran cristicos pequeños. Entonces nuestra sociedad será impactada con el amor y con el poder de nuestro Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a una sociedad más equitativa. Ayúdanos, Dios, a una sociedad más justa, a una sociedad, Padre amado, que no le quita al pobre, sino que le suma, que no coloca cargas más pesadas a la viuda, al pobre, al huérfano, sino que imparte justicia en medio de los procesos de reclamación de cada persona ante juzgados. Oh Dios, ayúdanos a que el poderoso pueda usar lo que tiene a favor de la justicia, a favor de la verdad. Padre, oro por los que están en eminencia. Oro, Dios mío, por el presidente de la República en esta mañana. Oro, Padre, por los senadores de nuestra República y los concejales, por los ministros, Dios mío. Oro por los alcaldes y los gobernadores. Oro por los secretarios de cada alcaldía y de cada gobernación. Oro para que en esta mañana venga sobre ellos, Dios mío, tu presencia. Oh Dios, que tu presencia venga a sus vidas y una vez tocados por tu presencia no puedan hacer otra cosa que traer justicia, verdad y belleza. Oh Dios, que puedan aprovechar el lugar de autoridad que de una u otra forma tú les has permitido llegar. Oh Dios, para velar por la causa del pobre y del necesitado. Hoy como iglesia no solamente denunciamos, Señor, sino que también oramos para que tú transformes el corazón y renueves la mente de aquellos que están en eminencia. Oramos por la Policía Nacional de Colombia, oramos por las Fuerzas Armadas, oramos por el Ejercol oramos en esta mañana para que tú, oh Dios, trates con cada uno de los soldados de nuestra República Colombiana. Padre, en las trincheras donde se encuentran, en las fronteras donde se encuentran, guárdalos, protégelos, pero trae justicia. Oh Dios, trae en ellos belleza, trae en ellos, Dios mío, tu verdad. Padre, oramos por los marines de Colombia. Oramos, Padre de la gloria, por aquellos que custodian las aguas internacionales. Oramos para que la
verdad de Dios esté sobre ellos, para que la justicia de Dios esté sobre sus vidas. Pero oro, Dios mío, por el que no tiene quien le imparta justicia. Oro por aquel que está yendo donde el juez injusto y cada día parece que archivan más su expediente. Oro por aquella mujer que está reclamando una pensión que por derecho le corresponde, pero que no la sacan de allí porque no representa una ganancia para los que tienen el poder de ejecutar. Padre, oro para que tú traigas justicia. Así como tú te metiste en la mente de Nabucodonosor y te le revelaste, Dios mío, métetele también, Dios mío, a los que tienen la capacidad de hacer justicia. Oro por los magistrados de Colombia, por los fiscales de nuestro país, Señor amado, desde Casa de Vida, oramos por ellos, Dios. Y así ellos sepan o no, desde este lugar te pedimos de que tú te reveles a sus corazones y que ellos puedan traer justicia, verdad y belleza. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, oh Dios. Amén y amén. Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. Nos sentimos gozosos. El desafío para nosotros como iglesia es ser denunciantes del pecado y de la injusticia. Somos la voz profética el día de hoy. No sé qué concepto tienes del profeta, solamente como aquel que siempre está leyendo el futuro, como el que lee cartas. No, hermano. El profeta denuncia el pecado. El profeta denuncia la injusticia en la sociedad. Esa es la labor de nosotros como iglesia. Acerquémonos a Jesús cada día para que Jesús nos llene de su amor y de su poder. Quiero animar en esta mañana a los hermanos que ofrendan y que diezman para la obra del Señor. Aquí abajito van a aparecer los números de cuenta para que tú puedas ofrendar. Si tú quieres hacerlo desde la comodidad, desde tu casa, puedes hacerlo a través de transferencia en nuestra cuenta de ahorro que está allí apareciendo, o puedes hacerlo también a través de un baloto electrónico, o puedes acercarte a la iglesia a ofrendar y diezmar. De esa manera la obra sigue adelante. Más ahora cuando nos acercamos a la reapertura de la iglesia. Estamos consiguiendo todos los elementos del protocolo que nos exige el Estado para la bioseguridad y a partir de eso poder pedir la visita y la revisión en la iglesia para así poder abrir. Así que tus aportes en esta mañana son de mucha bendición. Tus aportes nos ayudan a que la iglesia siga permaneciendo firme y estable. Oro a Dios por lo que ya dispusieron a ofrendar y diezmar en esta hora y que tienen su ofrenda en su mano. Oro por ti. Padre, bendiga las manos del que da para tu obra. Todas esas bendiciones consignadas en el sagrado volumen para cada uno de mis hermanos, para cada uno de aquellos que ofrendan, que dan para tu obra, yo te pido que vengan sobre ellos. Oro por aquellos que están pidiendo un milagro financiero. Oro por aquellos que están pidiendo puertas abiertas, Padre. Oro por aquellos que están orando por una hoja de vida que quizás colocaron en alguna empresa. Padre, permítele, Dios mío, oh Padre, abrirle esa puerta de empleo. Como dice, Dios mío, el Padre nuestro, ese es el pan de cada día, dánoslo hoy. Tú tienes cosas, Dios mío, que son para tus hijos y hoy las reclamamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Así que no te olvides de tu compromiso con Dios. Es importante tu mayordomía. Los cristianos, los hijos de Dios que son buen mayordomo, son buen mayordomos en la crisis, pero también son buenos mayordomos en la abundancia. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y yo creo que a través de todo esto se ha podido ver los que han sido fieles en lo poco, porque han estado allí, pero también los que son fieles en lo mucho. Yo espero que tú seas uno de los que son fieles en lo poco. Porque en lo poco se conoce el corazón del creyente. Ahí se conoce tu mayordomía. Ahí se conoce por tu forma de dar y ofrendar, sembrar en la obra de Dios. Así que doy gracias al Señor. La invitación, hermanos, es para todos los días, de lunes a viernes, alimento diario. Alimento diario es una zona de nutrición donde tú recibes una cápsula de la palabra todos los días. Así como tú antes de salir te tomas un buen desayuno para fortalecer tu cuerpo físico, Casa de Vida te tiene un alimento, te tiene un desayuno espiritual todas las mañanas, de 6:30 a 7:15 de la mañana. Todas las mañanas nos vemos allí a través de aquí, de Facebook, aquí online, a través de nuestro canal de Facebook en Casa de Vida. Así que te invito. El jueves, 6 de la tarde, tenemos nuestro servicio en línea
Y este jueves va a estar con nosotros un tremendo mensaje de la palabra de Dios. Va a estar con nosotros ministrando una tremenda hermana que Dios está usando de una manera poderosa, una líder de nuestra casa de vida, la hermana Tania. Y tú no te la puedes perder, va a ser una tremenda bendición. Así que te invita a otros, comparte el enlace, invita a que otros también puedan estar en Casa de Vida este jueves a las 6 de la tarde. Les bendigo en el precioso amor de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo virtual para todos. Que Dios les bendiga. La paz de Cristo sobre ustedes.